Vamos a tomar este domingo de inicio y el tema es acerca de el poder financiero del reino de Dios. Diga conmigo, el poder financiero del reino de Dios. El poder financiero del reino de Dios tiene que ver con la manera de vida, de fe que estamos desarrollando. Y quiero traer a ejemplo la vida de el hombre que tomó una actitud de fe diferente a los demás en su tiempo o en su generación. La escritura enseña que desde Génesis, ¿verdad? Aquí estamos hablando desde Adán en Génesis hasta lo que se conoce como el diluvio, transcurrieron 2000 años. En esos 2000 años, en Génesis capítulo 6, verso 5 dice que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal. ¿Qué ocurre cuando una persona solo piensa en lo malo? En realidad su actuación va a ser exactamente en base a sus pensamientos. Por eso se vuelve una conducta lo que se piensa, se vuelve una actitud lo que se está siempre dominando en la mente. De tal forma que Dios tuvo que raer a esa generación. Y solo se salvó Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. 8 personas pudieron sobrevivir a una catástrofe mundial. ¿Por qué decimos que el diluvio fue universal? Porque en los montes más altos, como los Alpes suizos, los montes Pirineos entre Francia y España, también en el desierto de Gobi, en el desierto de Arizona, lugares muy lejanos, tan altos o tan lejanos, se han encontrado fósiles de animales marinos. ¿Cómo es posible que en esas montañas tan altas? Es porque la Biblia dice que hubo un diluvio universal. Pero luego que la gente comenzó a poblar la tierra después de Noé con sus 3 hijos, 300 años después nació un hombre llamado Abraham. Y de él voy a exponer acerca del poder financiero del reino de Dios. ¿Qué ocurrió en esos 2000 años anteriores? No ocurrió nada bueno. Dios tuvo que crear lo que conocemos nosotros como una nueva generación para que pudiesen tomar una actitud de fe. Y de entre toda la gente fue Abraham, un hombre que le creyó a Dios, y dice la escritura que actuó Abraham en fe, creyéndole a Dios, y según lo dice la palabra de Dios, Abraham comenzó a dar pasos exactos de obediencia. Hay algo muy significativo en esto, que el reino de Dios fue revelado a través de la fe. De tal manera que Abraham no tenía pastor, no tenía iglesia, ni siquiera hermanos de la fe. Cada paso y cada acción de obediencia provocó excelentes resultados en la vida de Abraham. Y eso es lo que nos va a permitir obtener esos mismos resultados. Por lo tanto, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 8, nos impulsa a actuar con fe en la asignación a la cual Dios nos ha llamado. Cada uno de nosotros tiene una asignación específica, ya sea en el rol de la sociedad, en el llamado de Dios, en la tarea y responsabilidad que Dios nos está dando. Y como cada ser humano es personal, es único, entonces Dios nos da asignaciones. Y dice Hebreos capítulo 11, verso 8, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, todos somos llamados, pero dice la escritura que cuando él fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Diga conmigo, tengo herencia. Algunos de nosotros, física o naturalmente, no recibimos herencia de nuestros padres. Venimos de familias que tuvieron limitaciones, hasta de espacio en la casa. Pero ahora entendemos que la asignación de Dios, cuando la tomamos y obedecemos, es porque Dios nos va a heredar, nos va a dar algo.
Por lo tanto, tenemos que salir de nuestro sitio de confort para hacer exactamente lo que Dios nos está llamando y actuar con fe. No titubee. Si el área que Dios le ha llamado es comercio, gobierno, economía, medios de comunicación, deportes, cualquiera de esos medios, esa asignación, si es dada por Dios, tiene respaldo divino. ¿Y cómo se va a ver ese respaldo divino? Actuando. Recuerde que la fe no es filosofía. La gente que toma la fe como algo filosófico nunca logra nada, se frustra. Pero las personas que tomamos la fe para actuar, entonces comenzamos a ver resultados en nuestra asignación. Recuerdo que Dios un día me dijo: escribe libros, escribe libros. ¿Y saben a quién le dijo Dios escribe libros? Al que menos le gustaba escribir. En el colegio, cuando nos pedían que leyésemos un libro, ustedes saben aquellos libros de bachillerato, ¿se recuerdan? No voy a mencionar nombres para no dar publicidad, pero eran muchos libros. Entonces yo tomaba el reporte de las muchachas, amigas mías, ellas hacían el resumen y yo me aprendía el resumen. Y a la hora de exponer, era el que mejor exponía. Ellas leían el libro y yo lo exponía y ganaba más puntos para no leerlo completamente. Leía el resumen. De tal forma que Dios me dijo: escribe libros. Y cuando Dios me mandó a hacer eso, tuve que actuar. Y escribir libros no significa algo fácil. Los que lo hemos comprendido de esta forma, no sabemos ni por dónde empezar. Y ahí fue que comencé una carrera de escritor, que hasta el día de hoy tengo que seguir avanzando. Y hay hermanos aquí en la iglesia que me han ayudado muchísimo, diciéndome: pastor, esto no está bien, esta frase está mal, hay que componer aquí, hay que mejorar allá. Igual en el diseño del libro, en los colores, la portada, todo llevó una tarea física, una tarea de inversión de tiempo. Así que invierta en el llamado que Dios le ha dado. Si el llamado de Dios es hacia el área de los negocios, invierta y califique bien su tiempo para eso. Este es el momento para abrir los ojos y decir: yo voy a tomar la asignación con fe. La asignación que Dios me ha dado es con fe. Lo segundo, los momentos de prueba son exámenes que muestran nuestra actitud incondicional hacia Dios. La prueba o examen no la queremos pasar, pero es necesaria. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Abraham. La gente de fe es probada. Hay un texto en la Biblia que dice que la fe va a ser probada como se prueba el oro en el fuego, para refinarlo, para sacar de él la escoria y dejar la pureza del oro, el quilataje del oro. Lo cual nos enseña que la vida de nosotros va a pasar por un proceso de exámenes, porque para que un hombre o una mujer tenga que ser aprobado, tiene que ser probado. Ese es el control de calidad del reino de Dios. No podemos evadir las pruebas. Y quizás la prueba de aquel se mira fácil, pero siempre miraremos nuestras pruebas como algo muy difícil. ¿Por qué? Porque la prueba es un examen, es un momento complicado, pero lleva a un desenlace positivo. Y es que pasada la prueba, usted recibe la bendición, el galardón, el ascenso. Así es como Dios nos va a bendecir. La prueba es un momento difícil. ¿Con qué creen que Dios probó a Abraham? Le dice el Señor en Hebreos 11:8. Dice, testifica Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pero la prueba, después de que Abraham se fue en una aventura de fe, la prueba más grande es que Dios le pidió a su hijo Isaac. Y Abraham ya era viejo. Su hijo había nacido cuando él tenía 100 años. Y dice así Santiago 2:23. Perdón, Hebreos 11:17. En el momento de prueba, Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. ¿Qué es lo que más amaba
Abraham a Isaac. ¿En dónde nos prueba Dios? En lo que más amamos. Por lo tanto, cuando amamos algo, Dios nos va a pedir lo que tanto amamos para desprenderlo y arrancarlo de nosotros, y que podamos mostrarle a Dios que lo amamos por sobre todas las cosas sentimentales y materiales. No se preocupen, por favor, respire profundo, exhale y relaje los hombros y siga escuchando el mensaje. No es hora de estar pensando en lo que Dios le va a pedir para probarlo. Este es el momento para decir: Señor, ayúdame a tener fe, y esa fe me la dio Cristo, el autor de mi fe, para no negarte nada. A Dios nunca se le dice que no. Por lo tanto, ahí está diciendo que Abraham, en una muestra de actitud incondicional a Dios, le dijo: aquí está mi hijo Isaac, me lo pediste, lo voy a sacrificar. Sacó el cuchillo e iba a matar a su hijo cuando Dios le dijo: detén tu mano y no le hagas daño al muchacho, que por cuanto he visto que no me has rehusado a tu hijo, a tu único Isaac, de cierto te bendeciré. Y Dios, al no encontrar a alguien más grande que él, juró por sí mismo. ¿Qué le parece la bendición de la fe? Que Abraham llegó a un punto donde su fe fue puesta a prueba. Nuestra fe va a ser puesta a prueba, pero tenemos que reaccionar con esa misma dinámica, porque la fe en Cristo Jesús nos enseña que por cuanto Dios amó al mundo, no nos negó a su hijo. ¿Cómo le vamos a negar algo a Dios? No podemos ser egoístas. En el reino de Dios el egoísmo es un fracaso, y en el reino de Dios la generosidad es la llave de la bendición. Por lo tanto, nuestra mentalidad, nuestra actitud debe de ser generosa. A Dios no se le niega nada. Hay que tener un corazón abierto y una mente abierta para decirle al Señor: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Algunas veces la prueba de fidelidad, la prueba va a ser difícil, pero nuestra actitud siempre tiene que ser incondicional. Yo amo a Dios más que a mi ministerio. Yo amo a Dios más que el dinero. Yo amo a Dios más que lo material. Yo amo a Dios más que cualquier situación sentimental. Así es que se puede obtener una fe victoriosa que vence al mundo. Usted se vuelve más que vencedor mediante esa fe victoriosa. El otro punto es la fidelidad. La fidelidad gana la confianza de Dios. Nos gusta que la gente sea fiel con nosotros. A todos nos llena de gozo experimentar esa bendición de la fidelidad. Pues una buena noticia es que la palabra fe viene del latín fides, que significa lealtad. Diga conmigo: fe es lealtad. Fe es lealtad. La gente de fe es leal. Observe cómo nos nutre la fe. Recuerden que Abraham no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía hermanos en la fe, pero él tenía fe, y eso es lo más importante. Voy a leerles un texto que está en Génesis capítulo 14. Aquí vemos que Abraham viene de una guerra contra un rey que era poderoso, que se llamaba Quedarlaomer, y venció a ese rey y a 3 reinos más. Abraham viene de la batalla, recupera el botín, libera a su sobrino Lot. Ya Abraham era un hombre de fe. Una persona que es de fe es una persona que lucha y se esfuerza y avanza. Y se encuentra con una sorpresa. Se encuentra con un personaje que, según Hebreos capítulo 7, verso 1 en adelante, ahí pueden tomar como texto, se encuentra con alguien llamado, en Génesis capítulo 14, verso 18, Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec?
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, la Santa Cena. El pan es símbolo del cuerpo de Jesús, el vino es símbolo de su sangre. Y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Por qué tuvo que aparecer este personaje? Según Hebreos capítulo 7 verso 1, Melquisedec era sacerdote, pero también era rey. ¿Quién es el único sacerdote intercesor entre Dios y nosotros? Jesucristo. ¿Quién es el rey que habla Apocalipsis? Jesucristo. Rey de Salem. ¿Quién es el rey de Jerusalén? Jesucristo. Jesucristo es el rey de paz y Melquisedec era el rey de paz. Melquisedec era el rey de justicia y Jesucristo es el rey de justicia. Lo cual nos lleva a entender que es una teofanía o una aparición de Jesucristo anticipada desde esa época de Abraham. ¿Quién se le apareció a Abraham? Jesucristo. Así como se le apareció Dios a Abraham por medio de aquellos ángeles, ahora se le aparece por medio de una cristofanía. Significa que Cristo se apareció ahí. Pero ¿por qué apareció Cristo ahí en ese lugar? Porque no habían personas adecuadas como pastores o sacerdotes espirituales que pudiesen tener ese compartir espiritual con Abraham. Entonces se aparece el mismo Señor, que es poderoso. ¿Y qué hace Abraham? Abraham no repartió los diezmos entre los hermanos. A veces nos da gana de ser el Santo Claus espiritual. Voy a repartir mis diezmos entre los hermanos. Pobrecito, a este le voy a dar un poquito, a este otro poquito. Él se lo dio a un sacerdote, a uno solo, a Melquisedec. Y me interesa esa frase que dice acerca de esos bienes o acerca de esos diezmos, de todo. No dice que Abraham sacó para el agua, para la luz, para el teléfono, para la recarga del celular, luego para comprarse un celular nuevo, luego para... No, él dio de todo, el diezmo. Aquí nos enseña esto. Qué interesante la actitud, pero voy a seguir con la forma de ser de la fe de Abraham. ¿Y qué tiene que ver esa fe con nosotros que fue transferida a nuestra vida por medio de Cristo? En el libro de Santiago capítulo 2 verso 23 dijimos que la palabra fe viene del latín fides, que es lealtad. Quiere decir que Abraham quería dar sus diezmos, pero no tenía a quién, y tuvo que haber una aparición sobrenatural para que se le entregase al Señor nuestro Dios. Dice Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Se imagina a qué nivel de relación nos lleva la fe? Diga conmigo, la fe me lleva a una relación de intimidad con Dios. Eso es lo que entendemos por lealtad, ganarse el favor, la confianza. Amigo es alguien que se gana la confianza. Cuando alguien se aparezca por ahí en las redes sociales y diga: vos sos mi amigo, no, ese es un contacto, ese no es tu amigo. Contactos en las redes sociales, amigos por lealtad. ¿Cómo se demuestra la amistad? Por lealtad. ¿Y qué significa lealtad? Fe. Así que Abraham se ganó la confianza de Dios. Todos confiamos en Dios, ¿verdad? Pero lo importante es que Dios confíe en nosotros. Ganarnos la confianza de Dios es lo fundamental para ser una persona de fe. Luego encontramos que a través de esa actitud, los que son de fe miran a Dios como su fuente de provisión sobrenatural. ¿Cómo le dicen o cuál es el sustento de la actitud de Abraham cuando él tiene fe? Él toma al Señor como: el Señor es mi provisión. Jehová Jireh, el proveedor. ¿Por qué Abraham tomó a Dios como el proveedor? Diga conmigo, mi fuente de provisión es Dios. No es nuestro trabajo, no es nuestro negocio,
no son nuestras finanzas, ni siquiera nuestros ahorros. Usted tiene algo mejor que eso. Usted tiene algo que sostiene todo lo que acabo de mencionar. Sus ahorros, sus finanzas, sus negocios, sus ingresos tienen una fuente de provisión y se llama nuestro Dios, y es por fe. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, dice que escuchó a un becerro que estaba ahí enredado en un zarzal, y en vez de sacrificar físicamente a Isaac, entonces tomó a ese animal y lo sacrificó, porque es el Señor nuestro sustentador. Por lo tanto, Abraham vivió en el nivel de fe más grande de su tiempo. El hombre vivía despreocupado. La fe nos conecta a un nivel diferente de vida. La fe hace que nuestra vida tome una actitud de confianza única, y Dios se vuelve nuestra fuente de provisión. Papá es un término maravilloso. Por eso Jesús, cuando vino, nos enseñó un nivel de fe glorioso y nos explicó la relación que teníamos con nuestro Padre. Dijo: llámenle Padre. Por lo tanto, nuestra relación de fe con el Padre, de intimidad con el Padre, es de sustentador. ¿Qué dice la oración del Padre nuestro? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero antes, ¿qué dice? Venga tu reino. Porque vivir fuera del reino de Dios con buen pan no sirve para nada. Pero cuando el reino de Dios está aquí, no hay diablo que pueda estar aquí. No hay demonio que pueda dañarnos. El reino de Dios se disfruta. Yo no sé por qué hay tanta gente que vive reprendiendo demonios que los atormentan. Estoy de acuerdo que reprendamos demonios que atormentan a otros, pero usted está en el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios y peleamos batalla, pero para liberar a otros. Y esto es lo que nos enseña la Escritura. Abraham vivió en un nivel de fe impresionante. Dios se volvió el proveedor, el sustentador, su provisión. La fe abre paso al poder financiero del reino de Dios. Gálatas 3:19. Dios comenzó una nueva generación del poder financiero del reino de Dios con Abraham. Gálatas 3, capítulo 19. Y si vosotros sois de Cristo, somos de Cristo, ciertamente linaje, familia de Abraham sois, y herederos según la promesa. Yo tengo herencia no genealógica, sino espiritual. La misma fe que impulsó a Abraham a bendecirlo es la misma fe que nos va a impulsar hoy a ser prósperos por medio de Cristo. Luego dice la Escritura en Gálatas 3:7: sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Yo no necesito ponerme una kipá, ni un talid, ni tocar un chofar para decir soy hijo de Abraham. No, usted es hijo de Abraham por fe. Es la fe. Eso se lleva en nuestra actitud. Eso es creerle a Dios. Eso es decir: Señor, yo confío en ti, pero quiero que tú veas que puedes confiar en mí. En esta generación voy a serte leal. En el nombre de Jesús, por medio de Jesucristo podemos ser leales a Dios. Por medio de Jesús, no de nuestras fuerzas. Y esa actitud de Abraham lo llevó a darle los diezmos a Melquisedec. La gente hoy está diciendo que los diezmos eran para el tiempo de la ley y que ahora ya no hay que diezmar. Eso dice la gente y se pelean en las redes sociales. Pero si encontramos que en Génesis fue Abraham quien diezmó a Melquisedec, entonces nos damos cuenta que los diezmos son antes de la ley. Y le tengo una buena noticia. ¿Saben por qué el diezmo es antes de la ley? Porque el diezmo originalmente nace de una lealtad financiera al reino de Dios y de un pacto de Dios
para bendecirlo a usted, para bendecirme a mí, para que ese pacto sea para ti, para tus hijos, para tus nietos y para toda tu genealogía. Y si lo quieren comprobar, miremos un momento a la nación de Israel, que hasta el día de hoy los judíos son gente próspera. Son la nación per cápita que tiene más patentes. Muchas de las cosas tecnológicas que hoy goza la humanidad, no solo en la parte de la ciencia de la medicina, como también avances en la agricultura, en la tecnología, nacen de mentes prodigiosas que son descendencias de Abraham, porque el Señor le dijo: yo te voy a bendecir. Y esa gente de fe también provoca milagros financieros. La gente de fe provoca el que Dios les bendiga. La actitud de fe al diezmar produce siempre la misma bendición, no solo en Abraham, sino en nosotros. En el libro de Gálatas 3:9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con él. No hay diferencia entre la bendición que Abraham tenía al diezmar con la que yo tengo al diezmar. Sí, hay algunos que me dicen: pero Abraham estaba bendecido. Usted es el Abraham de este tiempo. Usted es el hombre que va a caminar en el nivel de fe más alto de la sociedad. Es elevar nuestra actitud a creerle a Dios con lealtad. La fe en tiempos de crisis nos guía a la prosperidad. ¿Pueden decirlo conmigo? La fe en tiempos de crisis nos guía a la prosperidad. En los tiempos de crisis, Dios usa su radar divino y nos lleva al lugar donde está la bendición. Dice la escritura, Génesis 12:10: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. ¿A dónde Dios llevó a Abraham? A la urbe más grande, a la metrópolis más fuerte de su época. Y ahí lo hizo comerciar y lo bendijo. Así que usted mire la visión de Dios y comience a usar el radar de la fe y a decir: ¿dónde Dios me va a dar la bendición financiera? Dios le dijo a Abraham: en el Negev, ahí vas a adorarme. Pero cuando hubo hambre, lo movió. El Espíritu Santo nos va a mover hacia donde se genera la bendición, aún en tiempos de crisis. Si los demás están en crisis, usted no va a vivir la crisis, porque vive en el poder financiero del reino de Dios y va a ser movido por el Espíritu con ideas geniales, con proyectos únicos, con modificaciones poderosas que van a cambiar la manera de ser y de pensar de la sociedad. ¿En qué está empeñado Dios? Dios está encargado en bendecir a todas las personas que tienen ideas y negocios que van a bendecir y engrandecer a la sociedad. Dios está en contra de la corrupción. Dios está en contra de los negocios turbios. Dios ama la transparencia. Antes de seguir ahí, vuelvo a Génesis capítulo 14. Dice la escritura que Melquisedec, en el verso 20, bendijo a Abraham y le dijo: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Y quién creen que se metió en la negociación divina? El diablo. ¿A través de quién? Del rey de Sodoma. Sodoma simboliza la corrupción económica. Sodoma significa el dinero fácil. Sodoma significa la manipulación económica. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Dicho en otras palabras, guardémonos de toda actitud impropia e injusta,
porque ninguna persona te va a señalar como que Él te bendijo o como que Él te prosperó, porque quien está dispuesto a bendecirte es tu Padre. Él te va a prosperar en la tierra donde estás. No necesitamos hacer ningún acto ilícito. Nuestros actos tienen que ser justos. Por eso se le apareció Melquisedec, para que su dinero, el dinero de Abraham, fuera redimido con actos de paz y de justicia. La prosperidad de Dios trae paz, y los negocios de los hijos de Dios son justos. No se puede de otra manera. Entonces hubo hambre. ¿Y dónde bajó Abraham? A Egipto. Ahí Dios le dio formas y maneras de hacer negocios. En el libro de Génesis, en el siguiente capítulo 13, del verso 1 al verso 4, ¿cuál fue el resultado de haber sido guiado en medio de la crisis por la fe en Dios? Dios lo guió a la prosperidad. Dice Génesis 13, verso del 1 al 4: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó a Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuál es el fin de nuestra bendición? El fin de nuestra prosperidad financiera es tener el tiempo con Dios. Piense, el método de Dios es que Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas, pero te las da para estar con Él. Quiere decir que una persona que tiene esa bendición económica puede tener más tiempo o genera más tiempo para el reino de Dios, además de usar los recursos para su familia, para beneficios de la sociedad. También tiene más tiempo para estar con Dios. Abraham no tenía que estar pensando: ¿cómo hago? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué calzar? Él entró en un nivel de prosperidad financiera impresionante, porque fue el primer hombre que diezmó. Él rompió una brecha por medio de la fe. Y la gente que hoy tiene esa misma fe, tienen esa actitud financiera con el reino de Dios. El diezmo, según lo dice la Escritura, se lo dio a Melquisedec. Y quiero leer Hebreos 7, verso 2: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, ¿quién? Melquisedec. Primeramente rey de justicia, luego rey de Salem, que es Jerusalén, y rey de paz. Se los dio a Cristo. Aleluya. Cuando yo doy mis diezmos, se los doy a Cristo. Mis diezmos yo se los doy a Cristo. Por eso se le apareció a Abraham. Y hay gente que ni que Cristo se le aparezca en persona dan los diezmos, pero porque no son de fe. Pero cuando hay gente de fe, le cree a Dios. Conozco gente que no tiene fe para sanidades, pero tiene fe para diezmar. Y en esa área Dios lo bendice. En el área en que usted tenga fe, es en el área en que va a avanzar. Fe para salvación, avanzamos. Fe para sanidades, también recibimos el beneficio. Fe para lo financiero, ahí está el diezmo para recibir los beneficios. Ahora, ¿por qué el diezmo tuvo que ser impuesto en la ley? La palabra impuesto no significa que nos gusta, sino que lo imponen. Es que Dios tuvo que hacerlo para que sus hijos fueran bendecidos. Hay cosas que no se negocian con los hijos. Yo desde pequeño, cuando mis hijos estaban pequeños, al montarse en el carro nunca les decía: ¿desean ponerse el cinturón? ¿Les gustaría? Pónganse el cinturón, porque quería que mis hijos fuesen protegidos. Papi, no me gusta. Es que no es porque te guste, es por la protección que como padre yo quiero darte. No entren en la cocina. ¿Por qué le decía a mis hijos que no entraran en la cocina? Porque vi tantos niños quemados, niños que se ardieron en aceite, se quemaron al entrar en la cocina.
Hay mandamientos de amor. Y Dios le dijo: tienen que pagar el tributo para que yo los bendiga. Ay, el tiempo de la ley. Y recuerde cómo es esa gente de Oriente, los judíos, increíble, ¿verdad? Ellos no querían, ellos no deseaban diezmar. Por eso Dios le puso en la ley: tienen que hacerlo. Pero es porque el Padre amaba verlos prosperados. Porque el diezmo es una actitud de fe. Por eso el diezmo nunca va a pasar. No va a pasar de moda. Ni en esta generación que estamos, ni en la que viene. Toda persona que es de fe va a recibir sanidad, va a recibir milagros, pero también va a recibir poder financiero. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la gente que va a ver el milagro es la gente de fe. Sin duda que Dios tuvo que ponerle leyes. Pero también Dios le dijo, como ley de mandamiento: amarás a Jehová tu Dios. Porque ellos querían amar a los dioses falsos, a los de madera. Si salía un Dios de mármol, qué lindo el Dios de mármol. Si salía un Dios con barba, qué lindo el Dios de barba. Y dijo Dios: no, el mandato que les doy es que me amen a mí primero, como yo los amo a ustedes. Ese es el punto de vista. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece? Si tu hijo cuando esté enamorado de una muchacha le lleva un regalo, y a vos como padre nunca te ha dado ni un caramelo, ¿no te sentís celoso? No, hermano, claro. Uno le ha dado ropa, zapatos, estudios, desvelo a los hijos, todo, ha invertido tanto. Y que ahora apenas su corazoncito ya comenzó a sentir maripositas, ya va y le regala un perfume de los caros. Lo primero, espérate, hijo, ¿vos querés a esa muchacha? Papi, estoy enamorado. ¿Y qué pasó conmigo? ¿Y yo qué? Ajá, ¿verdad? Anótelo ahí, anótelo. Yo soy muy, como papá, yo soy así. Yo los hago reflexionar. Porque hay gente que de pronto se van tras dioses falsos, con idolatría, con cosas raras. Entonces, un momentito, hermano. Aquí tenemos que poner las cosas en orden. Ay, ¿qué dice tu hija? Ay, mi novio, le voy a hacer 2 regalos y a mí ni uno. ¿Cómo es eso? Tu hija está enamorada y al novio no le va a hacer un regalo, le va a dar 2. Hay que abrir los ojos. Por eso hay mandamientos. Los mandamientos nos alinean. Y el diezmo fue puesto en los mandamientos para alinear un mandato en la ley divina. ¿Qué le parece que cuando compramos un boleto aéreo nos meten los impuestos? Y le podemos decir: no me metan los impuestos, no voy a usar el aeropuerto. ¿Y a dónde va a tomar el avión? En el aire. Tenemos que ir al aeropuerto. Hay que pagar el impuesto. Porque el impuesto significa, por decir así, dinero que invertimos para ser revertido en una obra de progreso. Ese es el fin del impuesto. En el reino de Dios, Dios nos puso, por eso llegó un tiempo que había ley y la gente dice: si no es ley, yo no diezmo. Por eso algunos ahorita se andan capeando. Ya el diezmo era para el tiempo de la ley. El diezmo es para los que son de fe. El que es de fe es leal a Dios. Yo te voy a dar tu diezmo íntegramente porque quiero honrarte. Quiero honrarte. Aleluya. Amén. Y ahí está la bendición de Dios. Observe lo que dice la Escritura con respecto a esto. Malaquías 3:10. Traed íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Probadme en eso, dice el Señor Todopoderoso, y ved si no os abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Dios dice: pruébenme en esto financieramente, porque Él sabía que iba a venir gran cantidad de necesidad a la tierra. Ahora mismo, monetariamente en billete, a nivel mundial solo se está moviendo en la parte de la plata económica de billetes el 8%. El resto del 92% de dinero es virtual. Tarjetas, movimientos de cuentas electrónicas, bancarias. Cada día hay menos dinero físico en nuestras manos. Dios sabía que iba a venir este tiempo.
Y es impresionante cómo muchísima gente tiene pocos recursos y poquita gente tiene demasiados recursos. Y lo que Dios quiere traer es un orden justo por medio del poder financiero de su reino, para que no haya mendigo, para que no haya limitaciones. ¿Sabe qué significa la palabra sobreabunde? Lo fui a buscar, indagué esa palabra, sobreabundar. Viene de un término latín que es cuando se desborda un río más allá de su cauce. Estos ríos forman grandes lagunas o pantanos al desborde y se llevan todo. Sobreabundar es algo que no se puede contar, no se puede contabilizar. Así yo te voy a bendecir. Él habla en esta versión: te abriré las compuertas de los cielos. Las compuertas de los cielos es una manifestación de Dios para decir algo sobreabundante. Dios no quiere dar en poco, quiere dar en mucho. Él nos está quitando la mentalidad de pobreza, de limitaciones que quieren obstaculizar nuestro avance, porque hay un poder financiero divino que tiene que actuar en nosotros y debemos de ser leales a nuestro Padre Celestial. Dice en Romanos 14:23: y todo lo que no se hace con la convicción que da la fe es pecado. Cuando nosotros hemos sido enseñados en una fe y nos trasladamos a hacer otra cosa contraria a lo que hemos sido enseñados, sentimos que estamos pecando. ¿Por qué? Porque la fe puesta en la Escritura es la que agrada a Dios. Todo lo que yo no hago de fe es pecado. Pero cuando aún diezmar sin fe es pecado. Pero cuando mis diezmos son un acto de fe y lealtad, se abren las compuertas de los cielos. Se abren las bendiciones hasta que sobreabundan. No hay limitaciones. Y hay un texto en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Qué hace Dios? Premia a los que le buscan. El premio está ahí, el regalo está esperando por nosotros. Dios anhela que lo busquemos y Él está listo con el regalo preparado. Él no va a pensar en algún regalo, Él ya conoce lo que más anhelamos y va a conceder los deseos de tu corazón. Aquellas cosas buenas que anhelas son los proyectos de Dios. Por lo tanto, vamos a vivir en el mejor nivel de fe en esta sociedad a través del poder del pacto de los diezmos.